Buenas tardes, estimados participantes. Tengan ustedes la más cordial bienvenida a la sala del Zoom del programa Martes Democrático de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. El día de hoy, martes 5 de octubre del 2021, tenemos programada la conferencia Plan de Retorno a Clases Presenciales. Conferencia que tiene como finalidad informar a la ciudadanía, trabajadores del sector educación y estudiantes de los colegios públicos y privados para el retorno a clases presenciales, con el fin de consolidar y continuar con su aprendizaje en las mejores condiciones, así como garantizar que el servicio educativo sea oportuno y de calidad. El día de hoy contamos con las palabras de presentación del doctor Jorge González Oré, jefe de la Oficina de Participación Ciudadana. Adelante, por favor, doctor Jorge, le cedemos el uso de la palabra. Bienvenido. Muchas gracias Diana. Buenas tardes. Primero, agradecer al Congreso de la República por permitirnos a través de la Oficina de Participación Ciudadana poder llegar a cada uno de los ciudadanos con diversos temas en Martes Democrático que son de especial coyuntura. Quiero agradecer especialmente también al equipo de Martes Democrático que hace posible que este programa continúe de forma sostenida. Agradecer también a cada uno de los ponentes que el día de hoy participan aquí. Y agradecer a todos los asistentes. Mis primeras palabras son, además de agradecimiento, de tomar en cuenta el cambio que hemos sufrido en estos 2 últimos años, ¿no? Vivimos en una etapa de cambio, y cambio real, no un cambio de mero maquillaje, ¿no? La pandemia nos ha cambiado la forma de vivir, desde la convivencia misma, desde las formas de comunicarnos, desde cómo abordar los temas de salud, pero también en temas importantísimos como el tema de educación. Está claro que la educación a distancia ha crecido, pero sin embargo se siguen dando espacios de brechas enormes con relación a la brecha digital, de la inclusión digital o tecnológica. Entonces, creo que este es un tema importantísimo, el plan de retorno a clases presenciales, que es momento de abordarlo, pues si bien es cierto, ha habido muchos cambios en la educación a distancia, también es cierto que probablemente se estén perdiendo diferentes espacios de aprendizaje, que te lo da justamente la presencialidad. Y por eso, desde Martes Democrático, hemos tomado en cuenta este tema como un tema coyuntural, un tema importante, y lo vamos a poner al debate con los especialistas, con las preguntas del público, y estoy seguro que esta sesión será una sesión de agrado, de difusión de conocimiento, de debate, y de poder abordar algunas conclusiones que son necesarias, pues, como lo dije al inicio, la pandemia nos ha cambiado la vida, nos ha cambiado las formas de comunicarnos, las formas de abordar diversos temas, las formas de educarnos. Entonces, estas son las palabras iniciales y dejo en el uso de la palabra a la moderadora para continuar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Jorge González Oré, por sus palabras. Bien, dando inicio a esta conferencia, vamos a darle pase a la participación del director Hugo Reinaga Muñoz, quien es director general de la Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural, Bilingüe y de Servicio Educativo en el Ambiente Rural. Educador y gestor público, con amplia experiencia en el campo de políticas, gestión descentralizada, gestión territorial, conocedor de los distintos sistemas administrativos del sector público y a nivel de diversos actores, estudiantes, docentes, sociedad civil y servicios públicos. Incorporado también el enfoque en derechos e interculturalidad, y actualmente ocupa el cargo de director general de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ambiente Rural del Ministro de Educación. Anteriormente fue jefe de proyectos para mejora de gestión descentralizada en ambientes rurales y jefe de la Unidad de Coordinación Regional, asociado al Foro Educativo, exconsultor de UNICEF en temas de gestión descentralizada y educación rural. Fue parte del equipo de tarea de Ayacucho en temas de participación estudiantil y gestión del desarrollo educativo regional y local. Dicho esto, director Hugo Reinaga Muñoz, le cedemos el uso de la palabra. Bienvenido, buenas tardes.
Muchas gracias, Diana. Muy buenas noches. Gracias a Jorge, a los expositores y especialmente al Congreso por permitir este espacio de encuentro para poder discutir temas centrales para la ciudadanía, a todos los participantes que nos acompañan en este día para poder dialogar sobre este desafío que tenemos en el país, no solamente en el país, sino en el mundo entero de un retorno a la presencialidad en las instituciones educativas, tanto de la básica como de la educación superior. Sé que tengo 20 minutos, Diana, voy a tratar de avanzar lo más rápido, si me permites compartir mi pantalla. Adelante, doctor. Voy a enmarcar esta presentación en dos partes, uno vinculado al tema del Plan Nacional de Emergencia del Sistema Educativo Peruano, que fue aprobado recientemente y que es parte de la declaratoria de emergencia del sistema educativo y que tiene que ver directamente con el desafío del retorno a la presencialidad. Eh, voy a poner Disculpe, en director, modo, ¿podríamos ponerlo en sí, modo presentación? Ah, ahí está. correcto, Muy ya, bien, muchas perfecto. gracias. Entonces, partimos de esta idea fundamental que es nuestra educación hoy está en emergencia. Y esto porque los efectos de la pandemia han agudizado las brechas educativas que ya teníamos antes del 2020 y que justamente producto de ello es que las poblaciones más vulnerables han sido y están siendo las más afectadas, ¿no? Pero también tenemos que ver esto como una oportunidad por todo lo que ha significado y lo que está significando en el sistema educativo, estos nuevos cambios, ¿no? Estos nuevos cambios en la pedagogía, en la relación, en el cuidado de la salud, ¿no? En el trabajo pedagógico del docente, ¿no? Las relaciones sociales, etcétera. Eh, y eso, además, debe significar una gran movilización nacional para superar la crisis y contribuir a un mejor país. El plan de emergencia educativo tiene como foco reducir el, el- el- y cerrar las brechas que ha dejado y que está dejando la pandemia, tanto en los aprendizajes como en la condición para el bienestar de los niños, niñas, adolescentes, las familias, los maestros. Según lo que hemos estado siguiendo y en los análisis que venimos haciendo en el Ministerio de Educación y que también estudios como los del Banco Mundial o los que hace UNICEF, UNESCO. Estimados participantes, démosle la bienvenida, por favor, al presidente de la Comisión de Educación y Juventud y Deporte, Esdras Ricardo Medina Minaya. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Muy Buenas buenas tardes. tardes. Buenas tardes, presidente. Bienvenido. Le cedemos el uso de la palabra. Adelante. Muy buenas tardes con todos ustedes. Muy buenas tardes con el señor Hugo Reinaga, que ha estado hace un momento. Hemos estado en una sesión de descentralización de la Comisión de Educación, Juventud y Deportes. Un saludo a cada uno de los presentes. Realmente nosotros sí, en parte estamos analizando sobre el retorno a clases por diferentes motivos, ¿no? Uno de los motivos, desde mi punto de vista personal, no como presidente, sino personal, es de que los estudiantes tienen que tener el desarrollo psicomotriz. También los estudiantes tienen que tener la socialización, cosa que no se está dando. Los estudiantes también tienen que estar ya más yendo poco a poco, involucrándose ya en las clases presenciales, porque esto también está ocasionando a que el estudiante esté frente a una máquina o frente a la computadora o la laptop o frente a su celular, y también va a traer esto consecuencias sobre todo de la vista. Otro es una enfermedad también que estamos viendo mental, que el exceso de estar en una máquina un poco que nos aísla, nos pone solos, solitarios. Todas estas cosas lo estamos analizando. Tenemos que también aprender ya a sobrevivir sobre estas pandemias que van a venir una ola tras otra ola. Y creo que es necesario
de alguna forma analizar, ver estos puntos de vista. No sé si ya los ha tocado alguien, pero yo doy este alcance porque también nosotros estamos dentro de lo que es la educación y también queremos ver que exista una articulación con otras instituciones que tienen que conllevar a estas decisiones. En este caso, que es el sector de salud, también en el sector de educación, velar en el ámbito público, velar que sus infraestructuras estén adecuadas por lo menos para ir ya retornando a las clases semipresenciales. También es necesario trabajar en conjunto con los colegios privados, porque son parte también de la educación. Por ello, creo que es necesario ya ir analizando y también ir consensuando con otras asociaciones, porque es necesario velar por el estudiante. Es ahora el momento también de pensar, lo voy a decir un poco libre, lo digo como persona ya o como padre de familia, que es necesario ver el requerimiento, ¿no? En los colegios públicos y en los privados, esencialmente de profesores de educación física que tanto tiempo han dejado de tener el desarrollo psicomotriz nuestros estudiantes, el acompañamiento que casi debiera ser obligatorio de un psicólogo en cada colegio, por lo menos, tanto público y privado, para insertar a nuestros estudiantes ya en esta presencialidad, pero primero tiene que ir por pasos, la semipresencialidad. Bueno, es mi opinión, espero que de alguna forma también sea considerada y estoy seguro que poco a poco vamos a ir llegando a tener una igualdad de ideas para poder tomar decisiones acertadas. Muchas gracias y que tengan muy buenas tardes. Muchísimas gracias, congresista Esdras Medina Ricardo Miranda. Muchísimas gracias. Vamos a dar inicio continuando con la exposición. Para el director Hugo Reinaga Muñoz, quien es director general de la Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicio Educativo en el Ambiente Rural. Adelante, por favor, le cedemos el uso de la palabra. Gracias, Diana. Sí, justo estaba comentando el congresista Esdras lo que usted ya ha señalado, ¿no? Que estos más de 18 meses en el que tenemos un grupo todavía, digamos, focalizado de instituciones que hayan reabierto, pero el grueso de instituciones educativas permanecen cerradas. Más de 18 meses en esta situación han tenido un impacto efectivamente en los aprendizajes, ¿no? En los aprendizajes de los estudiantes, porque hay razones pedagógicas y hay aprendizajes que no se pueden desarrollar virtualmente, ¿no? Se tienen que desarrollar en una interacción permanente entre el estudiante y el docente. Y esto, por ejemplo, en el caso de los primeros ciclos de la educación inicial, la interacción, la socialización o el desarrollo de las competencias de lectura, de escritura, tanto en niños como también en jóvenes y adultos que están en proceso de adquisición de competencias de lectura y escritura, se tienen que desarrollar de manera presencial, ¿no? Entonces, de lo que hemos estado siguiendo en el Ministerio de Educación, probablemente los resultados de los aprendizajes que vayamos a tener van a ser los resultados que teníamos en el 2011, 2012, y tal como lo señalaba, que los estudios que han hecho en el Banco Mundial o los estudios que han hecho UNICEF y UNESCO, es que América Latina es uno de los países que va a ser más golpeado y el Perú entre ellos, y este es un tema a nivel de los aprendizajes, ¿no? Pero por otro lado también la pandemia ha tenido un fuerte impacto en la condición socioemocional de niños, niñas, jóvenes y adultos, ¿no? De lo que hemos estado estudiando, 34% de estudiantes en primaria, por ejemplo, y 45% de estudiantes de secundaria han experimentado síntomas de depresión y ansiedad continuas. Y además hemos tenido
245,000 estudiantes que interrumpieron sus estudios en el 2020, salieron del sistema educativo y en este año hay más de 300,000 estudiantes que están en riesgo de hacerlo. A ello sumado las instituciones públicas que no tienen acceso a Internet y los locales educativos escolares que requieren algún tipo de intervención. Eso en la educación básica y lo mismo en la educación superior. Las tasas de interrupción de estudios se han ido incrementando. Este es el desafío. Evidentemente hay otros que están asociados, pero lo crítico, ¿no? Lo alarmante de lo que tenemos hoy en el sistema educativo está, digamos, en esta parte y está desarrollado en el plan de emergencia. Por esa razón, la declaratoria de emergencia y el plan de emergencia nacional del sistema educativo lo que busca es que necesitamos recuperar, consolidar y lograr los aprendizajes de los estudiantes, tanto en la básica, en la superior, como en la técnica productiva, potenciar la innovación y respuestas educativas y cerrar brechas de inequidad y conectividad. Para el plan ha habido una amplia participación y consultas en las 26 regiones, casi 1,000 participantes de diversas instituciones, y el plan tiene 6 ejes. Voy a desarrollar algunas claves vinculados a al desafío que estamos viendo. Una primera es el tema es el eje 1, que está vinculado a la recuperación y consolidación de aprendizajes y el retorno a la presencialidad. Lo que estamos proponiendo es que en este 2021 podamos acelerar el proceso de reapertura a un esquema semipresencial. Más adelante les voy a comentar cómo estamos planeando esto y para el 2022 sí tener una ruta de reapertura generalizada a una nueva presencialidad. No vamos a tener una presencialidad como la que teníamos en el 2019 a inicios del 2020, sino una nueva presencialidad basada en un modelo más híbrido de la educación donde se combine lo virtual con la educación presencial. Y por esa razón necesitamos asegurar condiciones, que es una primera medida en el plan, claves para el retorno a las escuelas en este 2021 y en este 2022. Como decía el congresista Esdras, no podemos perder más tiempo porque el impacto que está teniendo en el desarrollo, ¿no? Y de nuestros hijos, ¿no? De nuestros estudiantes, es gigante. Y por esa razón en este año tenemos como meta la vacunación de los más de 700,600 personas que trabajan en las instituciones de la básica, de la superior. No solo docentes, sino personal administrativo, auxiliares de públicos y privados. Y además, entre lo que es este año y el 2022, se van a transferir más de 1,130 millones para la adquisición de mascarillas, los kits de higiene, el mantenimiento de locales educativos, la adquisición de estaciones de lavado que nos permitan acondicionar y también hacer una gran movilización nacional para la limpieza y la adecuación de las instituciones educativas. Estamos trabajando un convenio con el Ministerio de Defensa para iniciar este proceso de acondicionamiento de los locales escolares en este año, de los que van a retornar en semipresencialidad, y esto mismo activarlo para el 2022 de cara ya a un retorno más generalizado de esto que le llamamos la nueva presencialidad. Pero además necesitamos trabajar en recuperar y consolidar aprendizajes. Es decir, los maestros están haciendo evaluaciones a los estudiantes y ahí nos estamos dando cuenta de quiénes han avanzado, quiénes no. Quienes no han avanzado necesitan trabajar en una ruta de recuperación con una lógica de promoción guiada, es decir, en este año y en lo que es el próximo año en las vacaciones, no desaprovechar esto para tener carpetas de recuperación y hacer un proceso además de voluntariado de brigadas que nos permitan que los estudiantes que no han logrado desarrollar una competencia lo puedan consolidar y podamos continuar con ese proceso. Pero en el 2022 también tenemos que trabajar en este año y el 2022 en la continuidad y la reinserción. El 2022 tenemos que recuperar al 100%, en todo el 2022 tenemos que recuperar el 100% de aquellos que han dejado el sistema educativo entre el 2021 y el 2022 y los que venían también dejando el sistema en años anteriores. No podemos dejar que ninguno, y para ello la estrategia de visita casa a casa, las alianzas con
con las instituciones, con las organizaciones, con las comunidades, es fundamental para que chicos que han dejado el sistema por distintas razones económicas, pérdida de familias, etcétera, los recuperemos y tengamos una estrategia de trabajo con ellos y acompañado por una línea de soporte socioemocional con familias. Estamos desarrollando una línea que se llama Te Escucho Familia, dirigido a las familias, y unos aplicativos para estudiantes y de contención socioemocional también para los estudiantes de las instituciones educativas, y trabajar en la línea de evaluación y actualización del sistema curricular para tener esto que le llamamos el currículum de emergencia sobre las competencias que requerimos en esta situación priorizar. Esto debe estar acompañado por una línea de formación docente directivo. Estos nuevos modelos requieren y van a requerir tres cosas. Formar ampliamente con las regiones a todos los maestros en este nuevo desafío que tenemos, pero también promover y reconocer al docente. Acompañarlo socioemocionalmente a través de la plataforma Te Escucho Docente para dar contención socioemocional a los maestros y reconocer prácticas de la innovación y fortalecer el desarrollo de la carrera pública magisterial en esta línea. Y para el 2022, antes del inicio del año escolar, tener a todos las escuelas tengan todos sus maestros y todo el personal que se requiera. Eso se va a garantizar. Estamos trabajando para garantizar ello, pero a su vez en el eje 3 trabajar una línea de innovación tecnológica y competitividad. También en 3 líneas. Cierre de brechas de conectividad, que estamos viendo con MTC, dotación de tabletas para ámbitos rurales en lo que es la etapa 1, cerrar esta brecha y avanzar en una lógica también para ámbitos urbanos en los siguientes años, y promover la innovación de los maestros, maestras, desarrollando centros comunitarios digitales y desarrollar en los institutos superiores tecnológicos y universidades los laboratorios de fabricación digital, es decir, incorporar la innovación tecnológica, fortalecer la autonomía del maestro, es fundamental. Y en el caso de la educación superior, también que está afectado por que los estudiantes que han, como veíamos la data, que han sido afectados por la pandemia, trabajar en la línea de fortalecer estos esquemas híbridos de desarrollo de educación a distancia y semipresencial, y fortalecer la alfabetización digital, tanto para básica como para los estudiantes, como para los docentes de la educación superior, y desarrollar competencias digitales. Un tema clave es atender integralmente a las poblaciones rurales y personas con discapacidad, que han sido los más afectados, ¿no? En ámbitos rurales, población EIB, poblaciones con discapacidad, con multidiscapacidad y discapacidad severa, tanto en la educación básica especial y en la educación básica regular, y fortalecer la línea de descentralización. El plan tiene un presupuesto de 2.699 millones que están, 93% está financiado y lo demás va a ser gestionado ante el MEF. Ya tenemos opinión favorable del MEF de tener un plan 100% financiado. Y para la implementación vamos a trabajar en la línea de trabajar con los sectores. Necesitamos una gran movilización nacional y un proceso de asistencia técnica y seguimiento, porque en el plan están establecidos los compromisos y las metas que requerimos avanzar. En esta línea, necesitamos profundizar la estrategia para el buen retorno del año escolar, es decir, un retorno a la semipresencialidad en este 2021 con urgencia, pero un retorno que sea seguro, flexible, gradual y voluntario. Tenemos un marco normativo favorable que permite este retorno. La resolución ministerial 121 es la resolución que da el marco general para el proceso de reapertura, y hemos tenido 2 modificatorias que permiten ámbitos rurales y urbanos también la reapertura, y una norma que permite el desarrollo de la estrategia de aprendo en comunidad, que ahora les voy a ir comentando. Para la reapertura, para garantizar estas condiciones, necesitamos primero que las condiciones de contexto estén garantizadas, es decir, tener instituciones educativas habilitadas donde haya condiciones epidemiológicas favorables. Pero a su vez necesitamos también que hayan condiciones de bioseguridad dentro de las instituciones educativas. Y luego las condiciones sociales, es decir, que las familias estén de acuerdo
con la reapertura. Si se cumplen estas 3 condiciones, según lo establece la norma, una institución educativa puede reabrir. Para lograr esto y para poder avanzar en este proceso, el Ministerio de Educación en el 2021 ha transferido recursos a las instituciones educativas. En el caso de la transferencia de este decreto de urgencia, el 021, se ha transferido 96,3 millones a las unidades ejecutoras, es decir, a las UGED, para la adquisición de mascarillas y protectores faciales para docentes, protector facial y mascarillas para todos los estudiantes. Pero a su vez se han transferido más de 97 millones para la adquisición de kits de higiene para la limpieza y el lavado y la desinfección de manos y garantizar estas condiciones de bioseguridad. Y se han transferido 265 millones para el mantenimiento de locales educativos y mantenimiento también de las bicicletas para los que van a usar y 37 millones para la compra, la instalación de estaciones de lavado. Esto es fundamental porque lo que está demostrado, y esto muestra la evidencia internacional, es que la escuela es un espacio seguro cuando se garantizan condiciones de bioseguridad. Y estas son las 6 claves, ¿no? Distancia física fundamental de 2 metros, lavado, desinfección de manos, higiene respiratoria, el uso correcto y obligatorio de mascarillas, la ventilación de los espacios y el aforo. Estos 6 son las claves que cuando se cumplen estrictamente en las instituciones educativas, estas 6 condiciones, las escuelas son espacios seguros. Y esto lo decimos con la evidencia que ya tenemos en el Perú. Actualmente tenemos 86.210 IES que están habilitadas de los 111.000 que tenemos. De esas, 6.873 servicios educativos están en semipresencialidad y muchos de ellos están desde el 19 de abril. Ya tenemos 289.547 estudiantes que ya están en semipresencialidad y más de 20.000 docentes que están dando este servicio educativo. Fundamentalmente son rurales, 96%, pero también ya tenemos escuelas abiertas en ámbitos urbanos. Pero ¿qué es lo que está pasando con esto que tenemos? De este número de instituciones educativas, con este número de población, no hemos tenido casos de contagios dentro de la institución educativa, porque efectivamente, como les decía, las condiciones de bioseguridad, cuando se cumplen adecuadamente, el riesgo de contagio casi desaparece, ¿no? No hemos tenido casos, hemos identificado casos de contagio comunitario y el protocolo que nosotros tenemos en el Ministerio de Educación es un protocolo de cierre por prevención, cuarentena de 14 días hasta tener controlado, y eso se ha hecho en los 3 casos que identificamos que fueron casos de contagio comunitario dentro de es decir, que se identificó que fue fuera de las instituciones educativas. Y entonces este número nos muestra eso, ¿no? Entonces, fíjense, en este cuadrito están las regiones que más han reabierto, por ejemplo, como el caso de Loreto, ¿no? Ucayali, Ayacucho, ¿no? Tenemos en 23 regiones ya han reabierto, ya tenemos instituciones educativas en semipresencialidad. Algunas regiones tienen más, ¿no? Solamente no tenemos en Anca, Chapurímac y el Callao, ¿no? Que están evaluando ya reabrir. Y estamos trabajando con los gobiernos regionales para poder acelerar este proceso en este 2021. Y en el caso de Lima Metropolitana, además, se están implementando, ya tenemos escuelas reabiertas en Lima Metropolitana, son más de 10 instituciones educativas, pero además en Lima Metropolitana tenemos estos 100 puntos de aprendo en comunidad, donde se aperturan espacios comunitarios para dar soporte a los servicios educativos y para desarrollar otro tipo de actividades deportivas, artísticas, ¿no? El día jueves vamos a hacer una activación en Lima Metropolitana a propósito del Día de la Educación Física, y estamos trabajando también en un aplicativo para las familias, ¿no? Para que las familias conozcan cómo están el proceso de apertura que tienen en sus instituciones educativas, que lo vamos a lanzar pronto. Y esta es una noticia importante, que es favorable para el proceso de reapertura, el tema de vacunación. Como les decía, en este 2021 debemos vacunar al 100% de todo el personal. Ya tenemos
de los 784.666 personas, que es de la básica y la superior, el 87,52% tiene al menos una vacuna, pero ya 596.892 personas de las instituciones educativas, es decir, 76,07%, ya tienen las 2 dosis completas. Es decir, 3 de cada 4 personas de una institución educativa básica superior ya tienen la vacunación completa. Y esta es una buena noticia que nos alienta para poder acelerar este proceso, trabajar de la mano, cuidando todos los protocolos de bioseguridad, ¿no? Como les decía, estamos trabajando con otros sectores también para poder cuidar este proceso de retorno en este año y también hacer esta gran movilización nacional con los distintos actores y tener equipos, ¿no? y recursos y trabajo con los gobiernos regionales también para poder prepararnos de cara a este nuevo retorno del 2022. Con eso terminaría, Diana, agradecerles por su atención. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, director Hugo Reinaga Muñoz, por su excelente ponencia. Ahora sí, bien, continuamos con la exposición del director Alexis Manuel Holguín Ruiz, quien es director general de la Dirección de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, médico cirujano, especializado en medicina de enfermedades infecciosas y tropicales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, médico cirujano especializado en medicina de enfermedades infecciosas tropicales de la Universidad Nacional de San Marcos. Tiene cursos de capacitación y pasantías, medicina pediatría global en Estados Unidos, control de infecciones en Brasil, infecciones en pacientes trasplantados de médula ósea en Brasil, infecciones inmunosuprimidos en Brasil, infecciones hospitalarias en Brasil también, y tiene experiencia en manejo de pacientes inmunosuprimidos e inmunizaciones. Actualmente es director general de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud. Bien, ahora sí le damos pase a continuación con el director Alexis Holguín para su excelencia ponencia. Buenas noches con todos, muchas gracias por la invitación y por la presentación. Veo que tenemos buena cantidad de personas conectadas. Y bueno, vamos a hablar básicamente de lo que trabaja en mi área, que es la DIGESP en el MINSA. Y vamos a hablar acerca de lo que es la situación actual de COVID-19 y la vacunación contra COVID, también cómo estamos en este momento, como lo han mencionado previamente. La Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, que es parte del MINSA, se dedica básicamente a activar los lineamientos en diferentes áreas que tengan que ver con algunas estrategias, como por ejemplo tuberculosis, VIH, salud sexual y reproductiva, alimentación saludable, y diferentes áreas que tenemos. Son 13 direcciones y una unidad funcional. En el contexto COVID, la dirección ha marcado y ha dirigido diferentes lineamientos generales acerca de lo que es la prevención y tratamiento. Y adicional a ello, se ha dado también el apoyo técnico, todo el soporte técnico que se requieren en otras áreas de diferentes pliegos de lo que es del ministerio y otros ministerios también aledaños, y así como una coordinación multisectorial, tanto así que tenemos representantes del MINSA en diferentes comités, como el comité también del tema de la reanudación de clases en la prevención escolar. ¿Cómo se hace estos lineamientos o cómo se obtienen este apoyo técnico? ¿Cómo se da a los diferentes ministerios? Y es acerca de, se solicita la información al Instituto Nacional de Salud. Ellos tienen un área que se dedica a revisar toda la evidencia científica publicada a nivel internacional y con ellos sacan conclusiones. Además, también se le pide al área que es el Centro Nacional de Control de Enfermedades, que es el famoso CDC peruano, para que nos informe acerca de cómo está en este momento la pandemia COVID en nuestro país. Y también informarnos cómo son las tendencias, si esas tendencias están en subida, están en bajada, qué riesgos tenemos. También tenemos algunos comités de expertos con algunos grupos y también los comités de ética, que son muy importantes, sobre todo cuando se toman algunas decisiones en que cuál van a involucrar la salud de diferentes compatriotas y sobre todo en el caso de escolares, ¿no?
Entonces, ¿cómo estamos actualmente en lo que es la pandemia? Como vemos, hemos tenido dos olas, la primera que fue el año pasado y esta segunda que fue a inicio de este año. Estamos básicamente en este momento con una disminución de casos, pero no es que los casos hayan desaparecido. Por ejemplo, en los últimos 7 días hemos tenido 2.073 casos con 193 fallecidos. Es decir, no es que no tengamos COVID, COVID aún está en este momento. Y cuando vemos los áreas, los quintiles de riesgo, van a ver que están sombreados de diferentes colores. Los más oscuros son los quintiles que tienen mayor riesgo en sí de contagiarse de COVID. Por la población, Lima Metropolitana va a ser uno de ellos, pero también tenemos otras áreas, por ejemplo, en Piura, La Libertad, en la zona también de Junín, parte de Ancash, que no está tampoco tan sombreado. Tenemos también Arequipa, y así sucesivamente. Entonces, según eso, vemos que básicamente la mayoría de regiones tienen casos. Y como ustedes ven acá al costado, están los porcentajes de casos que se están presentando a nivel nacional. Pero no son solo los casos, porque yo puedo decir, bueno, los casos están disminuyendo, entonces probablemente no estemos en bajada y eso está desapareciendo. Pero lo que estamos viendo en la parte de la diferenciación de los virus es que se están incrementando algunas nuevas variantes. Ustedes recuerdan que se hablaron de diferentes variantes, que tienen nombres de letras en el alfabeto griego que tienen un significado también, o le pusieron un sinónimo con algunos países. ¿Se acuerdan de las variantes? Por ejemplo, la variante inglesa, que era la alfa, la variante gamma, la variante lambda, que es la famosa variante andina, y la variante delta, que es que le mencionaban, la variante hindú. Entonces, nosotros hemos tenido primero el tema de gamma por un buen tiempo. Gamma era la famosa variante brasilera. Entonces hemos tenido estas variantes y empezaron a incrementar también los casos de lambda, que es la famosa variante andina que se ha visto en toda esta región. Pero en las últimas semanas lo que se está viendo es una disminución de lambda y un incremento de estas variantes delta, esta famosa variante delta. ¿Cuál es la importancia de esto? Porque estas variantes nuevas, variantes delta, variantes son de importancia, tienden a saltarse la vacunación. Recuerden que las vacunas están hechas para protegernos de infecciones o de enfermedad severa o de casos o de el tema de los adultos mayores de fallecimientos también. Estas variantes saltan esta inmunidad. Pueden saltarme la inmunidad por vacunas o también la inmunidad, si a mí ya me dio COVID, yo estaba protegido, si nuevamente me expongo al virus, también puede ingresar nuevamente. Entonces, estas por eso se llaman variantes de importancia. Este incremento se está dando progresivo. Si bien no vemos actualmente un incremento de repente en casos sustancial de casos hospitalizados, no sabemos cómo se va a comportar en el transcurso de las siguientes semanas o los siguientes meses. Y ahora vamos a la siguiente parte, que es la parte de lo que es la cobertura de vacunación en la población general. En general, nuestra vacunación en población general, estamos de primera dosis en 47%, y en segunda dosis en 34%. Y en la población objetivo sí estamos llegando al 58% y en segunda dosis 41%. Como ustedes ven, aún tenemos algunas diferencias entre las primeras y las segundas dosis. Si vamos a nivel país y lo vamos desgregando entre diferentes regiones, vamos a ver que algunas de las regiones sí tienen un avance mayor en lo que son primeras dosis con diferencia a segunda dosis. Pero esto va a depender mucho de la población general y de la población objetivo, ¿no? Entonces, hay regiones que todavía están avanzando un poco menos, que hay que entender que, por ejemplo, algunas regiones como Loreto tienen áreas rurales, entonces yo no voy a llegar al mismo nivel o la misma rapidez que en las áreas que tienen netamente zonas urbanas, ¿no? Nuestra geografía es muy diversa, entonces eso nos dificulta a veces avanzar mucho más rápido en algunas zonas. Y si ven esta es información al día de hoy, cuál es nuestro ranking de segunda dosis, ven que tenemos todavía diferencias, sobre todo en algunas ciudades grandes, acá en Lima y también en la parte norte, entre la primera y la segunda dosis. Por eso que ustedes han visto que en las últimas semanas se han realizado diferentes actividades para convocar a que la gente coloque su segunda dosis. La protección es con las dos dosis, no con una sola dosis. Si vemos por grupos etarios también, vemos que en el caso de los que son adultos mayores, todos mayores de 50 años en más, sí tenemos buenas coberturas en primera y segunda dosis, pero conforme van bajando las edades, esto va disminuyendo. Por ejemplo,
entre los 30 a 39 años, eso va a 36 a 39%. Y claro, acá ustedes van a ver un grupo de 12 a 19 años, que son los grupos que tenían comorbilidades o enfermedades oncológicas, como enfermedades oncológicas o enfermedades huérfanas, o estaban también dentro de los grupos priorizados por comorbilidad. Entonces, eso todavía se está avanzando en una parte gradual. Pero esto también nos llama la atención en los adultos. Recordemos que en un colegio, en este tipo de actividades educativas, no solo tenemos niños, y ya lo habían mencionado previamente, también tenemos los profesores, tenemos los administradores, tenemos la parte hasta de los vigilantes, que hacen limpieza, que podrían estar en contacto con los estudiantes o también contagiar en otro tipo de ambientes. Si vemos cómo estamos en el caso de la cobertura de vacunación en lo que son docentes, profesores de Minedo en regiones, esta información es sacada de la parte de GIDMINSA y del INEM, que es el 17 de septiembre. Vemos que tenemos una cobertura en lo que son segundas dosis, el 61%, y de primeras dosis, 81%. Y con respecto a la cobertura rural, acá sí tenemos muy parecido, 85% en primera dosis, y urbano 87%, y en segunda dosis 32% de etapa. Hemos avanzado bien en este tema de población. No hay mucha diferencia entre las primeras y segunda dosis, como vemos en otros grupos, pero estamos hablando de profesores. Tenemos que ver también el contexto total de lo que es la vacunación en todas las personas que intervienen en un centro educativo. Teniendo en cuenta todo esto, como les mencionaba previamente, generalmente los protocolos son realizados por los diferentes ministerios, y nosotros damos el apoyo técnico, damos los lineamientos generales en qué se deberían hacer en el tema de seguridad. Ya lo ha mencionado previamente el expositor que habló acerca de cómo está el plan de retorno a clases. Todas estas recomendaciones tienen la opinión favorable también de la parte de MINSA, y la segunda parte, que es el tema de vacunación, ¿no? Entonces, según eso, vamos a ver que vamos a tener diferentes áreas en nuestro país que van a tener de repente mucho más riesgo de incremento de casos de COVID, teniendo en cuenta el número de casos que se están presentando en ese momento, y también los porcentajes de la vacunación. Entonces, esto es a grandes rasgos lo que habíamos leído, y quedamos atentos a las preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, director Alexis Holguín, por su excelente ponencia. Bien, ahora continuamos con la presencia de la señora Ana de Mendoza, representante de UNICEF, Fondo Internacional de Emergencias de las Naciones Unidas para la Infancia en el Perú. Se graduó en Psicología Social y obtuvo una maestría en Género y Desarrollo, diplomado en Políticas Públicas, diplomado en Emergencias, Derechos Humanos y Violencia Política, y candidata de PhD en Psicología Social, conociéndose como PhD el grado más alto en estudios universitarios. Ha participado en la preparación de la visita de la Junta Ejecutiva de UNICEF, y también en Argentina en el 2016, en elaboración y presentación pública de informe confidencial de UNICEF, en el Comité de Derechos del Niño CRC en Ginebra. Participó como delegada de UNICEF en el proceso del G20, contribuyendo a los esfuerzos globales de UNICEF para incluir el desarrollo infantil, temporada en la agenda de G20. Cuenta con más de 20 años de experiencia en países en desarrollo de América Latina, tales como Argentina, Chile, Brasil, Nicaragua, Honduras y El Salvador, y en el sur de África, Namibia, y en protección infantil, inclusión social e igualdad de género. Brindó servicios de UNICEF, en ONU también, Organización de las Naciones Unidas, PNUD, Programa de Naciones Unidas para el Programa y Desarrollo, y la Cooperación Española en Puestos de Gestión Progresiva. Dicho esto, estimados participantes, démosle la bienvenida a la señora Ana de Mendoza. Usted tiene el uso de la palabra. Bienvenida, buenas noches. Hola, buenas. Primero de todo quisiera agradecer al Congreso y a los organizadores y organizadoras de esta sesión. Yo creo que es un tema muy importante el que nos convoca, y creo que los expositores que me han precedido han señalado también la importancia y la urgencia que tenemos en la reapertura de escuelas.
Como saben, desde UNICEF venimos hablando mucho de este tema porque, como decía nuestro colega del Ministerio de Educación, después de 18 meses de pandemia, los niños y niñas de Perú, pero también de todo el mundo, bueno, han perdido muchas horas de clase. Se calcula que en todo el mundo se han perdido 1,8 trillones con T de horas de aprendizaje en persona, y todavía hay un 30% de los países entre los que se encuentra Perú, que tienen sus escuelas parcial o totalmente cerradas, ¿no? Hay graves impactos en el cierre de escuelas, ya hemos hablado de alguno de ellos, ¿no? Yo me quiero concentrar en 3. Uno es la pérdida de aprendizajes. Es verdad que la educación a distancia ha sido un esfuerzo muy importante de Perú y que las condiciones que se han generado de acortar brechas de conectividad y brechas digitales que todavía existen son inversiones que van a quedar, ¿no? Pero también está claro y hay evidencia a nivel mundial que no se logra los mismos niveles de aprendizaje, ¿no? Las proyecciones de Banco Mundial estiman que los niveles de lectura en segundo de primaria se van a obtener resultados equivalentes a los que teníamos en 2012. Es decir, vamos a retroceder 9 años en esos aprendizajes, ¿no? Hay que tener en cuenta que hay una diversidad de situaciones donde niños, niñas y adolescentes han estado estos 18 meses. Algunos han podido continuar sus estudios con Aprende en Casa y han tenido el soporte y el apoyo de familias y de docentes. Otros no han podido conectarse o no de una forma habitual. Hay muchas familias que tienen un solo celular y tienen que compartir toda la familia. Hay lugares donde no llega ni siquiera la electricidad para poder seguir el aprendizaje por radio o por televisión, ¿no? Entonces, los aprendizajes van a ser muy diferentes. Tenemos casos de chicos y chicas que estaban empezando a leer y han desaprendido, porque después de 18 meses, sin ese contacto diario con los maestros y presencial, pues se han desaprendido en muchos casos, ¿no? Esto es algo a tener en cuenta cuando retornemos a la escuela. No podemos pensar que vamos a retornar a la escuela en el mismo punto donde la dejamos, y los profesores y profesoras van a tener que hacer un esfuerzo por diversificar los niveles, porque dentro de un mismo salón va a haber niveles muy diferentes, ¿no? Y tenemos que lograr que en un año o quizá un año y un poco más se recuperen esos aprendizajes que se han perdido, ¿no? Por otra parte, el segundo impacto que yo creo que es muy importante, se han interrumpido las trayectorias educativas. Perú venía muy bien en la tasa de escolarización primaria y también de secundaria, con una alta tasa de escolaridad, pero la pandemia y la falta, dijéramos, de continuidad educativa ha hecho que varios niños y niñas hayan interrumpido sus estudios. Es muy probable que muchos de ellos no retornen, ¿no? El año pasado el Minedu estimó que unos 700.000 estudiantes habían abandonado o estaban en riesgo de abandonar la escuela. No tendremos las cifras definitivas hasta dentro de un tiempo, pero hay que tener en cuenta que los chicos y chicas que abandonan la escuela es muy difícil que luego vuelvan a retornar, ¿no? Cuando llevan 18 meses o 12 meses o 6 meses fuera de la escuela, algunos se han incorporado al mercado laboral o están ayudando en casa, es muy difícil volverles a incorporar, ¿no? Entonces, es muy probable que las cifras de abandono escolar alcancen los 2 dígitos, que es muy por encima del desempeño que tenía Perú en los últimos 10 años, ¿no? Y por último, el tercer impacto que me parece muy importante destacar es el impacto en el bienestar socioemocional, ¿no? Yo creo que es evidente que la situación de aislamiento y la interrupción del contacto cotidiano de los niños y niñas con sus amigos, el encuentro social con los otros, es una clave del bienestar emocional. Tenemos que recordar que a la escuela no solo se va a aprender, se va a hacer amigos, se va a socializar, se va a aprender a convivir, a resolver conflictos, a jugar, a divertirse, a discutir, a resolver las discusiones. Y también es un lugar de nutrición y de protección, ¿no? Entonces, el encuentro con los niños es instituible, y el hecho de que hayan estado tanto tiempo aislados en casa, recordemos que durante muchos meses a los adolescentes de 12 a 17 años estuvo prohibido por ley que salieran de casa, mientras los adultos y los niños más pequeños podíamos salir 1 hora. Todo esto ha impactado en el bienestar emocional, y en un último estudio que hicimos con el MINSA,
vimos que 3 de cada 10 niños, niñas y adolescentes tienen algún tipo de problema socioemocional, ¿no? Problemas de salud mental que van desde nerviosismo, irritación, desmotivación, depresión, ansiedad, etc. Esta encuesta se hizo teniendo en cuenta también cuál es el comportamiento de los bebés de 0 a 18 meses y también de niños y adolescentes. Pero esta cifra de 3 de cada 10 aumenta a 7 de cada 10 cuando estamos hablando de niños y niñas que no han logrado conectarse con la escuela, que se han desmotivado o que han terminado abandonando los estudios. Es decir, que la escolaridad presencial se mantiene como un factor de protección importante a la hora de evitar estos problemas de salud mental que estamos viendo, ¿no? Entonces, dicho esto, pensamos que el plan de respuesta a la emergencia educativa es un plan necesario, es oportuno, quizá podría haber llegado antes, pero llega ahora, pero tiene unas metas poco ambiciosas. Es verdad que se están dando pasos, tenemos 86.000 instituciones educativas habilitadas, pero solo el 10%, unas 8.000, están realmente abiertas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estas 76.000 o 78.000 escuelas que están habilitadas y no abren, ¿no? ¿Cómo podemos apoyar para que esta apertura se acelere? ¿Y por qué hablamos de acelerar? Porque pensamos que estos meses, octubre, noviembre y diciembre, son meses esenciales para probar esos pilotos que estamos empezando a probar, ¿no? Se están abriendo escuelas en la Lima urbana, se han abierto bastantes escuelas en el ámbito rural y en esas escuelas estamos aprendiendo y se aprende, existen los protocolos, existen las guías, pero en la vida cotidiana se van perfeccionando, dijéramos, los planes de cada una de las escuelas. Por eso es importante que las 86.000 escuelas habilitadas abran ya, porque así tienen 10 semanas para aprobar sus planes de piloto y podemos garantizar que el 1 de marzo esas escuelas empiecen regularmente, ¿no? La verdad es que, dijéramos, por defecto, todas las escuelas deberían estar abiertas el 1 de marzo, excepto aquellas que no estén habilitadas o que tengan alguna problemática específica, ¿no? Yo creo que hay evidencia suficiente, hay evidencia internacional, es contundente en el respaldo de que las escuelas se reabran. Si vemos en todos los países, las escuelas han sido lo último en cerrarse y lo primero en abrirse, cosa que no ocurrió en Perú. En la América Latina, solo Perú, Ecuador y Brasil son los que están en la cola de la reapertura de escuelas. Estamos en otro momento de la epidemia, como comentaba el colega que me precedió. Estamos en un momento donde el índice de vacunación es bastante alto, entre los docentes estamos en el 70% y en la población general, la población objetivo más allá del 50%. Es verdad que hay mucho miedo, es verdad que ha habido muchas muertes y las familias han sufrido mucho, pero no tiene ningún sentido que tengamos todo el país abierto, absolutamente todo, y mantengamos las escuelas cerradas. Los colegios no son los principales impulsores de la transmisión de la comunidad, esto es una evidencia internacional. La transmisión que puede haber en las escuelas refleja la transmisión que hay en la comunidad y los mismos criterios se tienen que imponer en esa comunidad y en las escuelas. Los niños escolarizados no están expuestos a un mayor riesgo de infección en comparación con los que no están escolarizados. El personal de la escuela tampoco está expuesto a un mayor riesgo en comparación con la población general. Y el hecho de que estén vacunados, completamente vacunados, más del 70% de los docentes, disminuye el riesgo en una proporción grande. Ahora, ¿van a existir casos? Por supuesto que van a existir casos. El problema no es que existan casos, sino cuál es el manejo. Tenemos que aprender a convivir con el virus. Por mucho que estemos todas y todas vacunados, el virus va a seguir circulando durante un tiempo y, como decía el colega, la vacunación lo que va a atenuar es las consecuencias dramáticas y la sintomatología, que va a ser mucho más leve, ¿no? Entonces, no podemos pretender que hay una escuela sin ningún caso, como no pasa en ningún lugar del mundo, pero lo que sí tenemos que aspirar es a tener un protocolo claro que tiene que tener el mismo sentido común que tiene el protocolo que ya existe en Perú. Cuando uno tiene un caso sospechoso de COVID, tiene que comunicar a las personas que han sido los contactos más cercanos. Lo mismo ocurre en las escuelas de todo el mundo. Cuando un niño es detectado con COVID, se avisa al salón y ese salón está en cuarentena el tiempo que se considere. Entonces, la aspiración no es que no haya ningún caso, la aspiración es que podamos
decirles a los niños, niñas y adolescentes del Perú que somos capaces los adultos de seguir los mismos protocolos que seguimos en el resto de lugares públicos. No tiene ningún sentido que en Perú tengamos abiertos bares, restaurantes, centros comerciales, casinos, lugares turísticos, cines. A todos los lugares puedes ir con tus hijos, pero no pueden ir a la escuela. Estamos dando un mensaje un poco confuso de cuál es el valor que tiene la educación en el país. Si somos capaces de garantizar protocolos en todos los espacios públicos, tenemos que ser capaces de garantizar esos protocolos y la limpieza de las escuelas, ¿no? Por eso hablamos de un escenario contradictorio, ¿no? Un escenario contradictorio porque las condiciones ya están dadas con los protocolos existentes para que se abran las escuelas. Y por tanto, pensamos que se puede acelerar ese progreso y hay que incentivar que familias, comunidades, equipos docentes, el ministerio, las UGELs, pero también el resto de la población y también el resto de los ministerios arranquen con decisión y tengan esa voluntad política de acelerar ese periodo piloto que necesitamos que suceda en estas semanas, ¿no? Existe una urgencia para planificar esas acciones. Tiene que haber un principio de responsabilidad compartida, tiene que haber una directriz, además del liderazgo del Minedu. A nosotros nos gustaría que hubiera también una clara respuesta por parte del MINSA, por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, qué recursos adicionales se pueden invertir ahora, ¿no? Necesitamos que todas las instituciones educativas entiendan que pueden hacer un plan y que lo tienen que tener hecho, porque en cualquier momento van a poder abrir, entonces ese plan tiene que estar aprobado y tenemos que enfrentar la limitación de recursos. Pensamos que toda crisis es una oportunidad y esta crisis en la educación tiene que ser una oportunidad para que se reinviertan y se inviertan más y mejores recursos en educación. Pero es verdad que no podemos ser maximalistas y no podemos pensar que hasta que no estén todos los docentes vacunados, todas las escuelas con la infraestructura terminada y todo absolutamente listo, van a volver los chicos y chicas. Porque tienen que volver ya a las escuelas en las que estaban. Por supuesto, tenemos la aspiración de que las escuelas mejoren su infraestructura, no solo por el COVID, sino también por el tema de terremotos y por muchos otros temas. Y es el momento de pedir más recursos. Pero teniendo los protocolos claros y teniendo unas escuelas limpias y unos profesores y un equipo docente y unas familias concienciadas, es completamente seguro abrir las escuelas. Se requiere un liderazgo muy claro. El Ministerio de Educación tiene un gran liderazgo, pero no puede actuar solo, tiene que tener un impulso, ojalá de todo el gabinete de ministros y ojalá también del presidente, que siendo maestro y docente seguro que sabe la importancia que tiene ese vínculo presencial que es irreemplazable, ¿no? Entonces, yo también quisiera felicitar a todo el cuerpo docente y el compromiso que han mostrado durante estos 18 meses de pandemia, trabajando, inventando, innovando para mantener a sus chicos y chicas motivados, también a las familias que han hecho un gran esfuerzo y a los propios niños y niñas. También aliento a los sindicatos de profesores que den un paso adelante y que además de seguir exigiendo sus derechos, que son muy legítimos, se pongan en primera línea para volver a las escuelas lo antes posible, igual que han hecho otros profesionales de primera línea, como son los profesionales de la salud, ¿no? Es clave reivindicar la figura de los docentes, son claves no solo en la educación de generaciones, sino en el futuro del país. El desarrollo de Perú depende de cuánto invirtamos en niños, niñas y adolescentes. Y estos 18 meses no solo han sido 18 meses perdidos, sino que, no quiero decir perdidos, pero con bastante atraso, sino que hay algunas dificultades que van a ser difíciles de revertir, como esos problemas de salud mental que decíamos, este abandono de 700.000 chicos y chicas o estas lagunas de aprendizaje que vamos a tener que redoblar los esfuerzos, ¿no? Contamos con datos y evidencia suficiente para poder acelerar esa apertura de escuelas y pensamos que hay que atender también los miedos que son legítimos de las familias, de las comunidades y tenemos que tratar de impulsar políticas públicas que estén realmente basadas en la evidencia y que den seguridad porque estamos, como decía, en un momento epidemiológico muy diferente
del que estábamos hace 18 meses, 12 meses o incluso 6 meses. Desde UNICEF pensamos que hay que poner en la mesa el interés superior del niño, que está siendo, dijéramos, relegado, y ese interés superior lo tenemos que poner encima de cualquier otro interés ideológico, político o emocional, que pueden ser legítimos, pero nos parece que 18 meses de escuelas cerradas es un periodo excesivamente largo. Así que muchísimas gracias, agradezco muchísimo este espacio y quedo atenta a cualquier cuestión. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su excelente ponencia, señora Ana de Mendoza. Bien, ahora, estimados participantes, como ustedes bien dentro de la videoconferencia hemos realizado algunas preguntas, vamos a dar pase a la rueda de preguntas elaborada por ustedes, así que continuamos con Ivins Olacua. Esta pregunta va dirigida para el director Hugo Reinaga, y la pregunta es la siguiente. De ser el caso, el Ministerio de Educación tomará como estrategia de la educación invertida. Sí. Adelante, Gracias, director. gracias Diana. Sí, efectivamente, creo que hay un tema, además he estado revisando el chat, varios han ido en esta línea de qué implica este modelo híbrido de la educación que está ocurriendo ya y que va a tener varios escenarios y varias formas de desarrollarse, ¿no? El modelo híbrido es la combinación de modelos de presencialidad con virtualidad, y eso es lo que estamos trabajando en unas orientaciones para el 2022 en distintos escenarios, ¿no? Escenarios rurales, escenarios urbanos, escenarios bilingües, no bilingües, sincrónicos, ¿no? Que pueden ocurrir, es decir, estar en un espacio físico con estudiantes y de manera sincrónica en un escenario virtual. Pero eso no va a ocurrir en todos los casos, ¿no? Por las limitaciones que hay tecnológicas, por las limitaciones que pueden haber también a nivel de la misma capacidad operativa de la institución educativa, etc. Entonces vamos a tener distintos escenarios para el desarrollo de este modelo híbrido que estamos trabajando, pero eso es lo que va a pasar. Y efectivamente, esto que ha señalado el colega, el modelo de la clase invertida es una perspectiva que se está trabajando ya, y creo que es lo que va a permitir el desarrollo de de dos competencias claves, ¿no? Uno es el desarrollo de la autonomía de los estudiantes, es decir, cuando hablamos de clase invertida estamos hablando de el trabajo previo que tienen que hacer los estudiantes para para un desarrollo autónomo de sus competencias, ¿no? Eso es bien importante. Y todo el tema del desarrollo de las competencias digitales. Entonces, sí estamos trabajando en ello, y qué bueno por la pregunta por un lado, este modelo híbrido, y por otro lado, esta propuesta de la clase invertida como una perspectiva desde el enfoque pedagógico, que tenemos que avanzar más en un trabajo con los maestros y maestras, ¿no? Muchas gracias. Sí, continuamos con las preguntas también. Aquí tenemos una pregunta de Cecilia. ¿En qué consiste el modelo híbrido y cómo se aplicaría en la educación básica, sobre todo en la secundaria, doctor? Sí, eso justo es lo que les comentaba. El modelo híbrido es esta combinación de lo virtual con lo presencial, y el desarrollo de las tecnologías para hacer un trabajo que permita a los estudiantes y a los maestros eh, un trabajo pedagógico que combine estos dos, ¿no? Ahora, por ejemplo, lo que está pasando en las escuelas que ya han retornado en ámbitos rurales, los profesores tienen grupos porque por los temas de aforo, o en ámbitos urbanos también, por los temas de aforo, no regresan todos, entonces se trabajan con grupos en presencial, y tienes otro grupo que está en virtual. Entonces se hace un trabajo simultáneo. Puede ser sincrónico si hay condiciones de conectividad y de virtualidad, pero si no lo hay, ahí es donde se trabaja otras estrategias
utilizando los recursos de Aprendo en Casa para que los estudiantes que estén en la virtualidad puedan seguir, digamos, desarrollando sus aprendizajes y sus competencias. Por eso es fundamental esta competencia que es central en esta parte, el desarrollo de la autonomía, ¿no? Bien, director Hugo. Y también por aquí tenemos una última pregunta para usted. En el nivel superior tecnológico, se realizaron cursos masivos de Google Classroom para los docentes de ese nivel mediante sesiones virtuales. Eso no se ha dado en el nivel básico. ¿Qué se ha proyectado al respecto? Existen muchos profesores que, a pesar de los 2 años con trabajo virtual, no manejan la TIC ni su aplicación pedagógica en las sesiones virtuales. Esa es la consulta, doctor. Sí, sí, por eso estamos avanzando en esta línea de alfabetización digital, desarrollo de competencias digitales de los maestros, tanto en la básica como en la educación superior. Sí, esto es un desafío tremendo que tenemos, ¿no? Por eso es fundamental tener ya, estamos validando en realidad en esta fase de reapertura de las instituciones educativas que nos está generando evidencia y nos están dando también rutas de cómo se están abordando los maestros, las maestras, estos escenarios a los que nos vamos a enfrentar el 2020. Y sí estamos trabajando materiales, estamos justo, o sea, recientemente se ha lanzado el aplicativo de Aprendo en Casa para todos, para toda la comunidad, y en esa línea, entonces, tener también un paquete de recursos, tanto en el nivel nacional como en las regiones, que puedan acompañar este proceso de desarrollo de competencias digitales en todos los docentes y en todos los estudiantes, y también va a ser un desafío del trabajo con las mismas familias, ¿no? Esto. Gracias, Diana. Bien, solo la última, director Adelante. Hugo, por Sí. favor, si fuera tan amable. Tenemos una pregunta, dice, ¿es imprescindible el inicio de las clases presenciales y semipresenciales para conservar la salud mental de este grupo etario de niños y adolescentes? Si ya se ha iniciado la ampliación y habilitación de los servicios higiénicos en las instituciones educativas a nivel nacional, la deficiencia de estos servicios era un mal permanente ante la pandemia, peor aún así sin agua. Las indicaciones de los entendidos en bioseguridad, se debe continuar con los protocolos de bioseguridad porque se va a vivir con este virus por algún tiempo. Correcto. O sea, el tema de los protocolos de bioseguridad lo tenemos que mantener, como decía el colega de salud, en un escenario con vacunación y sin vacunación. O sea, esta nueva normalidad, o esta nueva presencialidad en las instituciones educativas va a ser cuidando los protocolos y las condiciones de bioseguridad en este año y el siguiente año. Es así como vamos a convivir en términos de relacionamiento y de trabajo pedagógico, ¿no? Y para ya el desarrollo de los aprendizajes hay una gran inserción de tecnologías, de nuevas perspectivas, de desarrollo, de priorización de competencias que tenemos que trabajar en lo que es este año y también en el 2022, y es lo que va a quedar en realidad ya en la educación hacia adelante, ¿no? Este contexto también es un parteaguas para la educación y el desarrollo de las competencias en general en toda la comunidad educativa. Muchísimas gracias. Bien, ahora sí, muchísimas gracias, director Hugo Reinaga. Ahora le damos pase a a ver, tenemos acá otra pregunta para el director Alexis Manuel Holguín, por favor. Si se hace presente para poder responder. Sí. Bien, buenas noches. Tenemos una pregunta para usted y dice así: ¿quién garantiza que las instituciones educativas en las zonas rurales cumplirán los protocolos de bioseguridad? Si bien es cierto, las infraestructuras no se han modificado en lo absoluto. Claro, ese es un punto importante, es decir, parte de las estrategias que estamos colocando, que están dando ese lineamiento, no solo es darlas, sino también es monitorizar. Es por ello, por ejemplo, que nosotros como ministerio estamos haciendo intervenciones en diferentes regiones para ver cómo, por un ejemplo, cómo va nuestro plan de respuesta frente a la tercera ola. Algo semejante debe ser cada uno de los pliegos de
del Estado, el Ministerio también de Educación, y otros ministerios, revisar, no solo hacer la normativa, sino también hacer un seguimiento. Tengo entendido que también lo tienen mapeado como para revisarlo, ¿no? Eso es muy importante. Yo puedo dar normativas, puedo dar lineamientos, pero tengo que ver qué tanto se aplican a mi realidad, qué tanto se están cumpliendo. Y si veo que no se están cumpliendo por algún motivo, tratar de adecuarlos a esa realidad o de repente modificar todo. Bien, ahora tenemos otra pregunta, director. ¿De qué forma se abordará el cuidado mental y psicoemocional en los alumnos para el retorno a clases? Nosotros tenemos también dentro de nuestra dirección una dirección que es ejecutiva de salud mental, quien ya ha venido trabajando constantemente para ver este tema de cómo ha afectado la pandemia a la población en general. Y asimismo también se está trabajando con el área de la dirección de ciclos de vida para ver cómo interactuar con cada uno de los grupos. Si bien tenemos grupos de adultos mayores, de adultos, de los adolescentes y también los niños, cómo está impactando esto, ¿no? A través de intervenciones. Es decir, como mencionaba previamente, nosotros sacamos básicamente los lineamientos de cómo se deben aplicar y ya eso lo va a aplicar cada uno en las diferentes regiones o establecimientos. Bien, y tenemos también, director, otra pregunta de Diego Simón Toro Rubio. Él dice, tomando en cuenta el acuerdo número 6/2018, su salud, ¿dónde se indica que los peruanos tenemos el derecho de elegir libremente de someterse o no a un tratamiento sin coerción y con amplia información? Entonces, ¿la vacunación es de libre decisión o es obligatoria? Si ustedes tenemos una ley en la que mencionan de que la vacunación es voluntaria, es decir, la vacunación voluntaria, pero también tenemos que ver en algunos puntos en donde si yo voy a puedo afectar a la persona que está al costado, se debería revalorar. Eso tal vez puede ser valorado más que todo con comités de éticas locales, ¿no? Pero como a grosso modo tenemos una ley que nos dice que la vacunación es de forma voluntaria, salvo en ocasiones especiales. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo, tengo que atender como médico a un paciente que es inmunosuprimido de alto riesgo, que si se le da COVID, puede complicarse. Ahí viene la pregunta ética, ¿me debería o no me debería vacunar? Entonces vienen ahí las partes de las formulaciones éticas de ¿podría yo contagiar a esta persona? Que esta persona pueda fallecer por esta enfermedad. Es un punto también importante considerar. Bien, muchísimas gracias por sus respuestas, director Alexis Holguín. Ahora damos pase, por favor, a la señora Ana de Mendoza, si es que pudiera ser tan amable de prender su cámara para poder hacer la intervención. Gracias. No sé si tengo alguna pregunta concreta o es una intervención de cierre. Sí, tenemos una intervención. Están indicando de que se van a reabrir los colegios comparando con situaciones y hechos vividos en Europa. Pero demográficamente Perú está más cerca al sudeste asiático y a China. Nuestros niños socializan más, se mezclan más, son más afectivos y por lo tanto en todas estas interacciones se genera el riesgo de contagio. ¿Se va a realizar estudios o simulaciones que muestren que es seguro volver a clases aunque sea semipresencial? Sí, los estudios ya están hechos y la comparación no es solamente con Europa. Yo ponía el ejemplo de Europa porque Europa abrió los colegios sin tener a sus maestros vacunados, sin tener a sus niños vacunados. Ahora es en este curso escolar donde se están empezando a tener todos vacunados, pero el anterior fue semipresencial y no había vacunación ni para docentes ni para niños, ¿no? Yo creo que los datos comparativos con el resto de América, de Latinoamérica, ¿no? Que tiene una cultura, dijéramos también, de mucha vida comunitaria y mucho afecto, también nos muestra que es seguro abrir las escuelas con protocolos, ¿no? Tenemos los casos de Chile, donde tenemos el 80% de las escuelas abiertas sin problemas. Aquí el otro día salía justamente en un medio nacional que de los 200.000 chicos y chicas que estaban en las clases rurales no había habido ningún contagio. Entonces, yo creo que pensar que no va a haber contagios no es factible porque vamos a seguir contagiándonos, pero no solo en la escuela. Nunca podremos saber si el contagio fue en la escuela, fue en el supermercado, fue en una fiesta familiar o fue con unos amigos.
lo que tenemos que estar es cumpliendo los protocolos y cuanto más vacunada esté la población en riesgo, que no son los niños, por cierto, sino la población mayor, menos riesgo de gravedad va a tener, ¿no? Entonces, la comparación se hace con países de la región y en todos los casos se ve que los centros escolares no son focos de contagio, no son focos de infección y que la transmisión que está a nivel de comunidad es la que se tiene que controlar. Si tenemos una transmisión comunitaria muy alta, pues en ese momento esos colegios de ese departamento concreto tendrán que cerrarse, igual que tendrán que cerrarse restaurantes, bares, casinos y otros lugares, ¿no? Pero si la transmisión comunitaria permanece en unos niveles estables, por eso es el MINSA el que dictamina cómo son los distritos y por eso cuántas escuelas se pueden habilitar y cuáles no, y por eso no están las 111.000 instituciones habilitadas, están 86.000. Quiere decir que todavía hay 30.000 instituciones educativas en distritos donde el criterio epidemiológico no es suficiente como para poder habilitarlas. Entonces, teniendo en cuenta ese criterio de cuál es la transmisión en comunidad, ese cumplimiento de protocolos y esa evidencia científica que nos muestra que la propagación del virus no tiene una relación directa con la apertura o no de las escuelas, es como tenemos que tomar la decisión. El hecho de que el regreso sea voluntario, también yo creo que en este momento es un buen criterio, porque a pesar de la evidencia científica, puede haber familias que tengan miedo y que no quieran enviar a sus hijos a las escuelas, que son las mismas familias que seguramente no salen con los chicos ni al cine, ni al centro comercial, ni a los restaurantes, ni a ningún lugar. Pero habrá otras familias que cumpliendo los protocolos y siendo conscientes de los mínimos riesgos que conlleva sacar a los niños a cualquiera de los lugares que he dicho, quieren o pueden volver a las escuelas. Entonces, me parece que el hecho de que sea seguro, flexible, progresivo y además voluntario, garantiza en este momento que se pueda hacer un retorno, dijéramos, a gusto de las familias también, ¿no? La evidencia irá demostrando, como ya lo ha hecho en la apertura de las escuelas rurales, que no han aumentado los números de casos ni las transmisiones por tener a 200.000 chicos ahora mismo en clase. Gracias. No sé si hay alguna otra. Sí, eso sería todo, señora Ana de Mendoza. Muchísimas gracias por su excelente ponencia y sobre todo por las respuestas a nuestros queridos participantes. En estos momentos ya estaríamos finalizando con la videoconferencia y le queremos dar pase a las palabras de cierre y despedida al doctor Jimmy Reinaga Alvarado, quien es jefe del área de educación ciudadana del Congreso de la República. Adelante, doctor Jimmy, le damos el uso de la palabra. Gracias, Diana. Bueno, efectivamente hemos llegado al final de la jornada y antes de declarar clausurado el evento quisiera primero, antes que nada, reflexionar sobre lo que han comentado nuestros expositores. Creo que se han perdido muchísimas horas de clase, definitivamente, ¿no? Y no solamente ellos, también nuestros hijos, nuestros alumnos, muchos de ellos, los que inicialmente tenían que comenzar la vida escolar, han perdido la noción de lo que es la sociabilización con sus demás compañeros y su incorporación en un ambiente distinto, diferente a la casa, y probablemente también toparse con una autoridad distinta a los padres de familia. Superar estos años prácticamente de aislamiento es un duro reto para el Estado, no solamente por el ausentismo que mencionaban los expositores, sino también por aprender a desaprender muchos usos por parte de nuestros educandos, ¿no? En este sentido, creo que se tiene que pensar seriamente regresar a clases. No podemos vivir permanentemente encerrados. Creo que el virus ha venido para quedarse y efectivamente hay que poner todo el esfuerzo. Hemos visto el Ministerio de Educación lo que está implementando, lo que está haciendo, los planes que tienen, y efectivamente tienen que compensar, si se quiere, con el interés superior del niño, ¿no? Hay que buscar un equilibrio
un balance entre las posibilidades y lo que consideramos el interés superior del niño. En este sentido hay que mirar con especial interés los casos comparados, ¿no?, de los países vecinos, como han mencionado los expositores. No somos nosotros los que estamos descubriendo la pólvora, sino muchos países ya nos llevan la delantera al respecto. Bueno, pues creo que ha sido una jornada bastante satisfactoria, bastante interesante. Tenemos muchas preguntas por parte de los usuarios. Hemos llegado a la sala a tope, hemos llegado a tener la sala a tope. No ha podido ingresar ningún participante más. Y creo que ha sido una jornada muy interesante. Solamente resta decir después, a nombre de la primera vicepresidenta del Congreso de la República, la congresista Lady Mercedes Camones, a nombre del jefe de la Oficina de Participación Ciudadana, el doctor Jorge González Oré, y el mío propio, Jimmy Reinaga, jefe del área de Educación Ciudadana, darles las gracias. En primer lugar, a nuestros expositores. Y por cierto, también la presencia del presidente de la Comisión de Educación, el congresista Edras Ricardo Medina Minaya, que nos ha acompañado con sus palabras de saludo. Igualmente a nuestros expositores, a Hugo Reinaga Muñoz, que nos viene acompañando en varias oportunidades con el tratamiento de estos temas de interés permanente por parte de la ciudadanía. Muchísimas gracias, doctor Hugo Reinaga. Asimismo, a nuestro expositor, a la doctora Ana Mendoza, representante de UNICEF, y al doctor Alexis Manuel Holguín Ruiz, director general de Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por dedicarle sus conocimientos a nuestros ciudadanos que nos acompañan cada martes en esta jornada de socialización ciudadana que, bueno, pues lleva con mucho interés la Oficina de Participación Ciudadana. Muchísimas gracias, buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Un gusto. Bien, Chao. antes de retirarnos, por favor, Gracias, hasta luego. nos Gracias gustaría, por la por invitación. favor, gracias. Nos gustaría, por favor, antes de retirarnos, tomarnos una foto de recuerdo todos para tenerlo presente en el Congreso de la República. Así que, por favor, todos levanten su mano derecha, prendan sus cámaras y démonos una hermosa sonrisa para la foto. Gracias. Que tengan buenas noches y muchas gracias por participar en Martes Democrática. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Bendiciones.